Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro Diccionario Heidegger. En esta sección les estoy explicando los conceptos más importantes de Ser y Tiempo, la obra más importante del pensador más influyente del siglo XX. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el uno, la impropiedad del existir, y te lo voy a explicar en 4 puntos muy fáciles, y quédate hasta el final porque el último te sorprende. En capítulos anteriores de esta serie ya te he explicado que la estructura fundamental de la existencia humana es el ser en el mundo. Y este ser en el mundo se compone principalmente del ser en, del mundo y del quién del existir. ¿Y cómo es esto de que el existir es un quién? ¿Quién es el existir? ¿Quién es el existir? ¿Quién? ¿Y quién es el existir? Para comenzar, tenemos que recapitular un poco y entender que el existir humano, como te lo explico aquí en el video sobre el existir, está compuesto principalmente por lo que denominamos el ser en, es decir, como esta vinculación primigenia y original con el entorno. Y por eso es que el ser en el mundo no significa estar como contenido dentro de un recipiente llamado mundo, sino que significa estar originariamente vinculado con todo lo que te rodea, ya en un ambiente lleno de sentido, como además lo hemos explicado en nuestro video sobre el mundo, que también te lo dejo aquí. Porque este mundo significa esta significatividad, esta apertura de sentido en la cual siempre ya estamos. Y este ser en es básicamente siempre, por lo tanto, es ser en medio de. Estar con las cosas, junto a las cosas. Pero no solamente a las cosas, sino que en el mundo también hay gente. Y así, este ser en, con respecto a las cosas que utilizamos, es un ser en medio de ellas o un ser junto con ellas. Con respecto a los coexistentes, a los demás seres humanos, a esos entes que también tienen el ser de la existencia, somos con ellos. Así que este ser en del ser en el mundo, que es puramente existencial y por lo tanto una estructura neutral, en la ejecución existencial, en la ejecución diaria, se despliega en distintos modos. Y con respecto a unas cosas es un ser en medio de, o sea, con respecto a las cosas que utilizamos, y con respecto a los demás seres humanos es un ser con. Y por eso es que somos coexistentes, somos esencialmente coexistentes. Ser en el mundo es ser en el mundo con otros. Vamos. Y como el ser en el mundo es un ser en el mundo con otros, y por lo tanto todo existir es siempre un coexistir, a lo que a Heidegger le interesa para analizar esto es el modo en el cual nosotros somos cotidianamente. Así como el análisis en el cual vemos cómo es nuestra relación con las cosas, nos dedicamos a analizar, por ejemplo, cómo las usamos en el diario vivir. Para Heidegger lo importante en la coexistencia, en el cómo somos con respecto a otros existentes, va a ser el modo en el cual nos desplegamos en el día a día sin llamar la atención. Y a eso él le va a llamar sencillamente el ser de término medio. Y entonces a Heidegger le va a interesar este término medio, que en alemán se dice Durchschnittlichkeit. Y Durchschnitt es un promedio. Por lo tanto, lo que aquí Heidegger quiere decir es más bien cómo somos de forma mediocre. Esto algunos traductores lo traducen como la medianidad. Pero en verdad es esto de ser promedio, como uno nos llama la atención, es como somos en el día a día sin hacer nada especial, sino que como cualquier persona, como diríamos como cualquier hijo de vecino. Y este ser de término medio cotidiano es lo que Heidegger llama la publicidad. Pero no es la publicidad de la tele o los anuncios que te salen en YouTube o que escuchas en la radio o algún banner en alguna página de internet, sino que la publicidad es el modo en el cual nosotros somos públicamente, o sea, el cómo somos con los otros, en la plaza, en la calle, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en nuestra casa también, porque estamos siempre en ambientes que son comunes con los demás. Y como este ser con es parte de nuestro ser,
Entonces en verdad siempre estamos con otros, siempre somos con otros, aunque estemos bastante solos. La existencia humana siempre se ejecuta con respecto a otros existentes, estén ellos ahí presentes o no. Siempre hay una referencialidad, siempre hay un respecto a otros, que es ineludible. No nos podemos sencillamente sacar a la sociedad o la cultura y hacer como que somos los primeros que pisaron la tierra, o que sencillamente vamos a borrar toda la herencia con la que cargamos. No. Siempre estamos ahí, nacemos en una cultura, somos educados en una cultura, hablamos un idioma heredado, la cantidad de conceptos y ideas con las que usamos ya fueron usadas miles y millones de veces por otras personas y tienen una carga brutal. Todo esto es parte de este mundo lleno de coexistencia en el cual estamos. Y ahora te respondo la pregunta que planteamos: ¿quién es el existir? Y resulta que el quién del existir no es una persona determinada, sino que es un modo en el cual nosotros mismos nos comprendemos diariamente. Y este es el uno. ¿Y qué es el uno? Y bueno, este uno, en alemán das Mann, es el pronombre impersonal con el cual nos referimos a nuestras actividades diarias cotidianamente. Por ejemplo, cuando uno habla, lo hace en el idioma de su país. Cuando uno escucha, entonces pone atención. Cuando uno está en clases en la universidad, entonces toma apuntes. Esta oración también puede reemplazarse tanto en español como en alemán por una oración pasiva impersonal. Por ejemplo, digo, en esa escuela se enseña. También puedo decir, cuando uno va a una discoteca, se baila. O digo, esto se baila así. Valor a la luz. No tenemos que confundir la palabra das Mann en alemán con el der Mann, ¿ya? Das Mann es una sustantivación de este pronombre impersonal. Es como decir el uno. Sin embargo, uno nunca dice das Mann en alemán. Uno dice Mann. Man macht das so. Man spricht Deutsch. Mientras que der Mann es el hombre. ¿Ya? Das Mann no significa el hombre. Der Mann significa el hombre. Así que no confundir. Esta tiene dos N y se escribe con mayúscula. Das Mann, o sencillamente Mann, se escribe con minúscula y tiene solo una N. No confundir. Y bueno, así que todas las veces que uno habla de esta forma y se comprende lo que está diciendo, ¡tarán!, estamos en el modo de la impropiedad. Y somos ese quién del que habla Heidegger para referirse al existir. En el modo del término medio, que es lo que a él le interesa analizar. Y bueno, en este modo del término medio, los otros, es decir, los coexistentes, salen al encuentro según las cosas que hacen, es decir, según sus ocupaciones. Nosotros los vemos tomar las cosas, usarlas, trabajando, hablando, conversando, compartiendo, y de esta forma ellos vienen a la presencia, ellos vienen a nuestro encuentro a través de ese comportamiento. Ellos y ellas son aquello que hacen, y yo también soy para ellos aquello que yo estoy haciendo. En este momento yo soy para ti el que está grabando el video y que te está contando esto. Y así es como experimentamos a los demás en el día a día, de acuerdo a lo que hacen, de acuerdo a lo que están haciendo. Así como, por ejemplo, tú me estás experimentando a mí de acuerdo a estas explicaciones que te estoy dando y cómo me estoy comportando. De la misma forma, nosotros experimentamos a los demás a través de su comportamiento. Ellos y ellas son lo que hacen. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Pues, como uno lo hace. Como eso se hace. Bueno, después de esta necesaria aclaración, vamos al número 1. El 1 tiene el carácter de la indiferencia. Bueno, ¿qué significa esto de tener el carácter de la indiferencia? Claramente no significa algo así como ser indiferente, como uy, me resbala, me eres indiferente. No tiene el carácter de la indiferencia en el sentido de ser indiferente a alguien o sencillamente no prestarle atención o que te dé lo mismo lo que pase con esa persona. No. Más bien significa que este ser con los demás, es decir, la coexistencia, se preocupa constantemente, de cierta forma, de evitar que nos salgamos del montón, que nos salgamos del grupo, que nos distingamos de los demás. Y esto es como una especie de mandato social, como una especie de presión existencial que nos lleva a evitar diferenciarnos,
a tratar de ser homogéneos, a tratar de permanecer en este ser de término medio. Es decir, destacar mucho es como que nos incomoda un poco. También ser como el nerd de la clase o tampoco nos gusta demasiado, sino que generalmente tendemos a estar en el promedio, en el montón, en el grupo. Y esto no es que sea como una especie de costumbre, sino que es una estructura de la coexistencia. Eso es lo que Heidegger está tratando de decirnos, que esto de meternos en el montón o pertenecer al grupo no significa que seamos gente mediocre o que seamos como lo peor, sino que es una estructura de la coexistencia, esto de querer permanecer juntos sin destacar. Ser indiferentes en el sentido de permanecer indiferenciados. Esta homogeneidad es como si de cierta forma en la existencia, como coexistencia, ya viniera impresa una tendencia a pensar que las diferencias no son realmente muy buenas, como que no las deseamos demasiado. Lo que nos resulta más cómodo es siempre permanecer en el grupo. Es siempre permanecer indiferenciados. Bueno, vamos por el 2, yo creo ya. Indiferencia. Y entonces de esta manera ya estamos preparados para irnos al punto 2. El poder del 1 radica en la nivelación. Nivelado, nivelado. ¿Qué significa la nivelación? La nivelación significa que esta tendencia que tenemos a homogeneizarnos con los demás se lleva a cabo a través de un allanamiento, un aplanamiento, una igualación de las posibilidades de ser que tenemos todos como coexistentes. Es como si de una u otra manera nosotros evitáramos salirnos de esa pauta que nos están imponiendo de cierta forma a los demás. Y esto lo vamos a entender a través de esta expresión. El uno, de cierta forma, se replica. Pero esto no quiere decir que haya así como una institución, como el gran hermano que está siempre como cuidando que se vaya replicando, sino que esta nivelación es una tendencia que hay en cada uno de nosotros a vernos como parte de una especie de masa indiferenciada. Y por eso es que se va replicando, pero esta replicación no es algo así como un proyecto político de alguna especie de conspiración universal, sino que más bien es como una especie de fenómeno emergente. Todos tenemos esta tendencia a permanecer en el grupo. Y de esa forma finalmente termina sucediendo que todos nosotros vemos a los demás como una especie de todo indiferenciado y somos parte de eso y estamos al mismo tiempo construyendo eso mismo. No es algo así como que estamos sufriendo algo así como una especie de dictadura, a pesar de que efectivamente esta impropiedad ejerce una especie de poder sobre nosotros. Está de una u otra forma dirigiendo nuestro modo de comportarnos, porque uno se comporta como los demás. Uno se comporta como debe comportarse. Y de esa forma se nivela. Todos se comportan igual. Y este es el momento en que uno se suscribe. Así que está llegando la hora de un... Así que hagamos paréntesis. En el análisis de la impropiedad es muy fácil confundirse y de hecho hay muchos intérpretes que se confunden en esto. El análisis de la impropiedad, el análisis del uno, de este modo en el cual somos cotidianamente, no es un análisis cultural, una especie de crítica cultural o un análisis moralizante que nos esté diciendo algo así como uy, todos ustedes viven en la impropiedad y lo que necesitamos es la propiedad o esa vida inauténtica y yo les traigo un ideal de vida auténtico. Esto es un análisis ontológico, es decir, lo que está tratando de hacer Heidegger es de poner al descubierto estructuras que posibilitan la existencia humana. Es decir, el modo en el cual nosotros nos comportamos tiene ciertas estructuras que tienen que ser descritas. Y Heidegger está describiendo esas estructuras de forma neutral. Es decir, él dice, mira, este es el modo en que la gente se comporta y se comporta porque ese comportamiento tiene una especie de andamiaje. Una de esas patas de esta estructura es, por ejemplo, que somos
en el modo de la impropiedad y que nos comportamos de una u otra forma porque vivimos siempre en sociedad y esa sociedad ejerce una especie de tensión sobre nosotros. Y por lo tanto la crítica no es así como cultural, no está diciendo así como uy, qué feo como viven ahí y lo bueno es vivir así. No, para Heidegger eso sería existencialismo. Y la verdad es que si uno lo dijera de una forma media violenta, para Heidegger el existencialismo no está muy lejos de ser autoayuda. Y para Heidegger de eso no se trata la filosofía. Para Heidegger la filosofía es esencialmente ontología, y la ontología lo que busca es poner de manifiesto estructuras neutrales, posibilitantes de los fenómenos que están siendo analizados. Y si ahora estamos analizando la existencia humana, entonces queremos describir las estructuras que componen la existencia humana. No si una u otra existencia es mejor que otra y cómo hacer para que esas existencias lleguen a la mejor versión de ti mismo. Y no. Never. Así que cierre paréntesis. Así que ahora vamos al punto 3. El 1 alivia la carga del sí mismo. Ay, ¿por qué decimos aquí sí mismo y no decimos el sujeto? Bueno, ya te he explicado en el video acerca de qué es el existir, que la existencia humana no tiene la estructura de un sujeto. Y por lo tanto aquí cuando nos referimos al existir como un individuo, vamos a hablar del sí mismo. Este es en alemán el Selbst, que es una palabra hermana de self, en inglés. Nosotros no tenemos una palabra como esa, tendríamos que decir el mismo, pero el mismo, ¿cuál? El mismo que no sé qué. Entonces decimos el sí mismo, para hablar de este individuo existente. Pero resulta que ser un individuo es muy duro para nosotros. Nosotros somos un ser que al existir está siempre coexistiendo, estamos con los demás y por lo tanto esta nivelación, esta impropiedad, este ser del término medio, este huir, la indiferencia, el huir de la diferencia y todo eso tiene que ver con que estamos permanentemente como una especie de tendencia existencial intentando aliviar la carga que significa la individualidad. Si estuviéramos solos en el mundo sería realmente aterrador. Si estuviéramos totalmente aislados de todos los demás y tuviéramos que partir de cero, estaríamos realmente perdidos en el mundo. Y por lo tanto esta impropiedad, esta indiferencia nos resulta como una especie de salvavidas. Es una tendencia que nos ayuda, nos aliviana nuestra propia existencia. Y por eso el uno, la impropiedad, la inautenticidad, nos lleva a afirmar que el existir es al mismo tiempo todos y ninguno. ¿Cómo es eso que todos y ninguno? Bueno, esto es fácil de entender. Por ejemplo, cuando decimos que en una escuela se enseña o que en la escuela uno aprende, uno está refiriendo a una conducta, a un comportamiento, a una actividad. Sin embargo, no está refiriendo a ninguna persona determinada, pero sí está refiriendo a personas de todas maneras. Entonces estamos diciendo todos los que están ahí se dedican a esta actividad de enseñar. En la escuela, todos los que están en la escuela, sean profesores, estudiantes, personal, etc., se dedican a la actividad de la enseñanza y están apoyando esa actividad y todo lo que tiene que ver con esa actividad. Y por lo tanto, cuando decimos que en una escuela se enseña, o que en la escuela uno aprende, o que ahí se va a aprender, estamos refiriéndonos a todas esas personas, pero a nadie determinado. Estamos viéndolos como un todo indiferenciado. Entonces finalmente ahora te traigo la sorpresa que te había anunciado. ¿Recuerdas que ya varias veces hemos dicho que el existir, el Dasein, no es un sujeto? Pero entonces, ¿por qué durante la modernidad, por ejemplo, se interpretó como un sujeto? Pues el uno tiene la culpa. Y esto te lo voy a contar ahora en el punto 4. El uno, el existir inauténtico, ha provocado la mala interpretación del existir. Claro, y resulta que el autoanálisis, es decir, la autointerpretación que la humanidad ha llevado a cabo de sí misma, se ha hecho desde la impropiedad.
porque uno siempre está en el modo de la impropiedad. Lo que pasa es que el modo de la impropiedad no es algo así como un tipo de personas que no queremos ser, porque nosotros somos los auténticos y ellos los inauténticos. No. El modo de la inautenticidad o de la impropiedad es un modo en el que todos los seres humanos son constantemente. Y solamente tenemos momentos de autenticidad. Y vamos y venimos, y vamos y venimos. Tenemos unos momentos de autenticidad y volvemos a la inautenticidad. Algún momento de autenticidad y volvemos a la inautenticidad. Y así una y otra y otra y otra vez. No hay nadie que pase toda su vida en la autenticidad y nadie que pase toda su vida en la inautenticidad. Es más bien una modulación. Uno va y viene, va y viene. Y entonces resulta que constantemente estamos en la inautenticidad. Y por lo tanto la interpretación que se ha hecho del propio ser humano, filósofos y filósofas, científicos y científicas que han interpretado al ser humano, han estado también en este modo de ser de la inautenticidad. Entonces este autoanálisis se ha llevado a cabo desde la impropiedad, pero estando la impropiedad encubierta, es decir, ellos no han sido autoconscientes, no han sabido que están en el modo de la impropiedad. De esa forma han interpretado siempre al ser humano desde su comportamiento, como el comportamiento de un algo con respecto a otras cosas. Por ejemplo, cuando analizo a una persona que está escribiendo desde el modo de la impropiedad, sencillamente veo a una especie de objeto que se mueve a sí mismo, que está manipulando otra especie de objeto. Y entonces lo que veo es que uno manipula al otro. Y de esa forma me estoy saltando el fenómeno del mundo, que ya hemos visto aquí en este video, que es fundamental porque constituye la existencia. Si interpretamos a la existencia sin ese mundo que está abriendo, entonces nos queda algo así como una especie de cosa. Y esa cosa que piensa es un sujeto. Por eso es que el sujeto es una mala interpretación de la existencia humana, porque el análisis no se está haciendo desde el sí mismo, abriendo su mundo, sino que se lo está haciendo en tercera persona. No es una filosofía en primera persona, sino en tercera. Yo estoy viendo a los coexistentes y los estoy interpretando como cosas. Y bueno, yo creo que ya está bien con eso. Yo creo que con eso ya estamos. A ver, sí. Bueno, y con esto yo creo que ya estamos bastante bien con lo que significa la impropiedad, el uno y esta forma de la inautenticidad, que es el modo en el cual somos constantemente y desde donde Heidegger parte su análisis existencial. Este modo del ser del término medio, la medianía o la mediocridad. Pero dejémoslo en ser en el promedio, que es realmente lo que significa textualmente. Así que como soy una persona ocupada, al igual que tú, no sé si mi próximo video va a ser en 2 semanas más o en 2 días más, no tengo idea. Así que suscríbete aquí, mira este video para que te formes, mantén un espíritu crítico y nos vemos.